Buenas noches, bienvenidos al turno de la noche, hoy miércoles. Como cada semana, cada 8 días, tenemos invitados especiales para tratar temas que nos interesan a todos los santanderianos. Hoy vamos a conversar sobre cómo somos culturalmente nosotros. ¿Por qué somos así? Hay unas tradiciones históricas, unas identidades, hay una cultura que viene de décadas y siglos atrás. ¿Cómo somos hoy? Pero fundamentalmente, ¿qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que resolver? De tal manera que seamos cada vez mejores personas y mejores ciudadanos como cultura regional, tanto en el norte como en el sur. Y decía que teníamos 2 invitados de lujo, como cada miércoles. En primer lugar, quiero invitar a un viejo amigo, estudió conmigo en la UIS, estuvimos en la cafetería rebuscándonos para salir adelante, Silvano Pavón Villamizar, un hombre de Pamplona, historiador de la Universidad Industrial de Santander. Este es el turno de la noche. Silvano, bienvenido. Gracias, Julio. Asimismo, nos convoca esta noche para conversar sobre la cultura nuestra, sobre cómo somos Chalo Flores, Lizardo Flores, más conocido como Chalo. Chalo es teatrero, bienvenido Chalo, dramaturgo, sociólogo, ha sido profesor en varias universidades como Silvano y para todos un gran aplauso. Bueno, en el turno de la noche tenemos a Chalo y a Silvano. Gracias por venir, viejos amigos, conocedores de la cultura nuestra, cómo somos, de dónde venimos, que son las preguntas del filósofo popular, ¿no? ¿De dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos? Chalo, usted es sociólogo, maestro en artes escénicas de la Universidad Distrital en Bogotá, tiene su propio grupo de teatro, PFU Color, lo conocimos desde la UIS hace muchos años, ha estado en varias becas de creación del Ministerio de Cultura, jurado en convocatorias igualmente del Ministerio. ¿Cómo ve uno la ciudad desde el teatro? ¿Qué significa ser dramaturgo hoy en un mundo tan complejo, en el mundo de las redes sociales? Chalo, bienvenido. Bueno, bienvenido. Gracias, Julio. Pues ver la ciudad desde el teatro es verlo desde el conflicto, porque el teatro trabaja el conflicto. Y eso es lo que nos alimenta, lo que nos hace, digamos, desarrollar una dramaturgia, un lenguaje. Y bueno, vemos múltiples capas de conflictos en la ciudad, los hay, sabe que es una ciudad muy concreta, estratificada, casi que la planimetría está establecida desde tiempos, digamos, de post-revolución comunera, está muy trazada la ciudad y eso define comportamientos, estatus, capas diversas que nos hacen trabajar el conflicto que hay ahí. Perfecto. O los conflictos que hay ahí. El teatro se consume poco, además ir a teatro implica un acto de ejercicio inteligente, no es fácil. El teatro lo crean los griegos clásicos como una manera pedagógica, pero ya vamos a hablar de eso. Silvano, colega, Julio, usted dice que es paleógrafo. ¿Eso qué es ser paleógrafo en el tiempo de las redes sociales? Paleos, antiguo, grafos, escritura. Es la lectura de los documentos antiguos. Porque la escritura como el lenguaje mismo evolucionan todo el tiempo en la trazabilidad del devenir. Y los documentos antiguos, antes, siglo XIX, siglo XVIII y ahí para atrás, siglo XVII, XVI, son escrituras muy complejas en términos gráficos. Entonces hay que hacer una formación especial que la recibe uno en la facultad para leer esos documentos antiguos. Entonces la paleografía ayuda a leer los documentos antiguos para poder comprender ese pasado, que es el oficio del historiador. Perfecto. Hacer la crítica de fuentes para comprender el pasado. Lo veíamos en primer semestre y eso era complicadísimo, Sí. ¿no? Los documentos, como en el siglo XV los escribían tal cual los españoles. Pero usted en la breve hoja de vida que me envió, además de formador de archivistas, muy bueno, reconocido Silvano, usted dice que es formador de presbíteros.
¿Cómo así formador de presbítero? ¿Cómo entender eso? Pues a ver, ¿Formador de curas? Sí, señor. ¿Y usted de cuándo, cómo carajo llegó a ser formador de curas? Los sacerdotes de la Iglesia Católica son actores sociales muy importantes. Total. Y la Iglesia constituyó todos los poblamientos en el devenir histórico. Tiene los archivos más valiosos que dan cuenta de la sociedad colombiana y de todas las regiones. Entonces, formar buenos sacerdotes para que administren muy bien esas parroquias es formar actores sociales de primera para la sociedad. Todo lo que se está haciendo hoy frente a la paz, tienen los obispos atrás, tienen los sacerdotes atrás. Entonces, Claro. si formamos esos profesionales, ¿Qué les enseña? historia, sociología, antropología, las Humanidades cosas en general. lo que ellos necesitan, especialmente Mi historia. papá decía, Chalo, que la Iglesia Católica y todas las parroquias del mundo era la central de inteligencia más grande del planeta, literalmente hablando. Bueno, Chalo, Allá se lee. decíamos, y demasiado, ¿no? Sí. Y en latín, en varios idiomas, decíamos que ir a teatro es un oficio, primero el del teatrero, que no es fácil, pero consumir teatro por el ciudadano de a pie no es fácil porque como la poesía requiere un ejercicio de reflexión, ¿no? De interpretación que no es fácil. ¿Cómo hacen los teatreros para que la gente los comprenda y sobre todo para que los vaya a ver y no se mueran de aburrimiento? Bueno, pues detrás de eso hay una infraestructura, hay unos costos de producción y a veces es accesible a la ciudadanía en general cuando hay una gratuidad, entre comillas, porque nada es gratis, eso está pago por unas políticas públicas que son nacionales, departamentales y municipales. Entonces eso ha hecho que haya crecido, digamos, ha aumentado la población que accede no solo a teatro, sino a espectáculos en general, música, danza, etcétera. Y se ha ido alimentando la ciudad también de toda la sinergia que ocurre con toda la simbiosis que está pasando con la llegada de los venezolanos, con la llegada de la región del Magdalena Medio, la llegada de la costa. Esta ciudad tiene de todo un poco en ese sentido y eso ha alimentado también esa construcción de públicos para el teatro y las artes en general. Usted introduce un tema que son los venezolanos, los inmigrantes. Silvano es un estudioso del tema porque Silvano se desenvuelve en Norte de Santander y lleva años, décadas investigando la vida y la cultura. ¿Cómo podríamos, o mejor, cómo incide la migración venezolana, por ejemplo, en las artes escénicas? ¿O no, eso...? Nos incide fundamentalmente en este momento. ¿De qué manera? En este momento, por ejemplo, los técnicos más importantes que hay en los teatros de la ciudad son de Venezuela. Vienen de Teresa Carreño, vienen de los grandes escenarios. Teresa Carreño, el Gran Teatro de Caracas, ¿no? Entonces hay un gran grupo de técnicos que tienen mucho conocimiento, mucha experticia y experiencia. Y hay en danza y en teatro actores y bailarines que se vinieron también. Entonces se nos está devolviendo lo que pasó. ¿Se acuerdan que en los 70, 80 fue la migración colombiana a Venezuela? Perfecto, y ahora están sí, claro. regresando nietos, hijos y hijos de colombianos que son venezolanos a alimentar otra vez la ciudad. Y eso me parece valiosísimo y riquísimo para la ciudad. Buenísimo. Silvano, una de las definiciones más interesantes de cultura que a mí me gustan, de las 50.000 que hay, como las definiciones de democracia, que son arbitrarias todas sirven, es una de Michel de Montaigne, el gran padre del ensayo moderno. Una cabeza bien formada será siempre mejor y preferible a una cabeza muy llena. Una cabeza bien formada será siempre mejor y preferible a una cabeza muy llena. Chalo introduce el tema de los venezolanos, Silvano. Usted es un estudioso profundo del tema. Las migraciones para usted, esta oleada última de migrantes venezolanos, ¿es buena o es mala? ¿En qué nos sirve y en qué nos perjudica? Usted es situado en Cúcuta y en Pamplona. Pues bueno o malo, bueno, para no ser tan maniqueo de lo bueno y lo malo, sí. sino es qué conviene y qué no conviene de eso. Para empezar, el impacto es muy grande sobre la sociedad colombiana, sobre los servicios, sobre la salud, sobre la educación, reconfiguró procesos. Allá en la frontera hay un colegio que se llama así justamente la frontera, el megacolegio, y el número más alto de estudiantes son venezolanos o colombianos que viven al otro lado del río, y ellos reciben ahí atención escolar, reciben alimentación y demás. Salud, educación, Pero, a ver, lo que quiero plantear es lo siguiente, hacia el país ingresó... salieron del país 7, 8 millones de venezolanos, pues de ellos en Colombia está la mayoría. Pues hay un impacto significativo para el país, positivo para la empresa, positivo para el trabajo, positivo para el crecimiento. ¿No? Sí, de hecho los han explotado mucho, llenaron las calles, hacen trabajo de reciclaje, hacen todo lo que usted quiera, vendedores ambulantes y demás. Digamos que la sociedad colombiana se nutrió, se impactó con eso. Pero por otro lado,
la frontera misma se reconfiguró. Y aquí hay que ponerle atención seria al asunto, porque la frontera, ¿qué es? Eso es un corredor binacional. Y la frontera configura un etos cultural distinto a los dos países. El hombre de frontera es un hombre diferente. Distinto, el hombre de frontera es un hombre ser humano distinto. diferente. Entonces, el habitante de frontera configura un etos nacional incluso. ¿La frontera qué es en términos prácticos? Una nación entre dos estados. Una raya, dicen los Sí. internacionalistas, una Jaime, raya sí, arbitraria. un autor norte-santanderiano muy querido por todos, que conoció la frontera y fue ministro plenipotenciario allá, dijo en un ensayo que alguna vez le publicamos en la Academia de Historia de Norte de Santander: la frontera es una nación entre dos estados y su desventura deviene de los desentendimientos entre Bogotá y Caracas. Y esa es una verdad de a puño que no va a ser superada, porque seguirá siendo así. Hay una incomprensión absoluta, tanto de Caracas como de Bogotá, de lo que pasa en la frontera realmente, en todos los ámbitos. Bueno, pero ustedes metieron un tema que es un tema grueso y fundante. Es un poco la influencia de Venezuela, de Maracaibo, del océano, toda la vida en Santander del Norte y Santander del Sur, que eso tiene un peso muy fuerte, ahora nos va a explicar Silvano. Y bueno, de alguna manera también sirve para hacer pedagogía que este tema de las migraciones no es nuevo. Yo comparto la idea de muchos que todas las migraciones ayer, hoy y mañana son positivas, son constructivas, el intercambio cultural, etc. Hay un fenómeno, Chalo, que no es mío, por supuesto, es de Adela Cortina, que se llama la aporofobia. Al santanderiano promedio, al colombiano promedio, al europeo promedio, es un fenómeno durísimo en París, en Londres, que es que no nos gusta el migrante pobre. Tenemos una fobia al migrante que pide en los parques, que deambula, que pone a sus hijas a pedir limosna, que algunas de ellas se prostituyen, que duerme en los parques, que huele a orines, etc. Ese migrante no nos gusta, hay una aporofobia. Y por eso se ha desarrollado un estigma muy fuerte de que todos los venezolanos son los causantes de todos los males. Y resulta que no es así, no pasa de ser una percepción. Chalo, desde el teatro, desde la dramaturgia, pero usted también es sociólogo, ¿no? Sí, señor. Una mezcla absolutamente explosiva. ¿Cómo hace uno desde la sociología para sobrevivir en un mundo que se nos llenó de migrantes, con todos los conflictos del mundo, en su obra, en la creación que usted hace, con sus artistas, con sus teatreros, en su relación con el Estado, etcétera? ¿Cómo se hace ahí? Pues, ¿Cómo Julio, se desenvuelve? Hay una posibilidad, el estallido social, por ejemplo, colombiano, también generó un estallido cultural. Y esta aporofobia, digamos, de los migrantes venezolanos, yo creo que hay que acogerlos, abrazarlos y crear una política pública que permita que se puedan entrar a los circuitos de la sociedad, digamos, en este caso bumanguesa, si es aquí Bucaramanga, o norte-santanderiana, en el caso de Cúcuta, a través de políticas públicas que acojan, porque nosotros fuimos acogidos hace mucho tiempo, de igual manera ya, Claro. y no podemos desconocer que ya ocurrió el fenómeno al revés. Entonces tenemos que abrir la mentalidad, abrir la sensibilidad, abrir la política pública para que ellos puedan insertarse en la sociedad y también desarrollarse científicamente, artísticamente, deportivamente, es decir, como los grandes bloques. Y yo creo que lo que debemos es acoger y abrir la sensibilidad del corazón, la razón. Perfecto. Chalo, usted introduce un tema hacia muy eso. interesante. Vamos a hacer un corte de comerciales y regresamos y nos metemos en un tema que es ¿qué diferencia y qué acerca a Cúcuta y Bucaramanga? ¿Cuál es la diferencia cultural y social? Ya regresamos. Continuamos con el turno de la noche, esta noche con Chalo Flores, dramaturgo, sociólogo, y Silvano Pavón Villamizar. No le puedo quitar el segundo apellido, ¿no? Ah, no. Se molesta. Perfecto. No me molesta. Cúcuta, Bucaramanga. Hicimos parte hasta 1910 del Gran Santander. Pero Silvano me va a desmentir o me va a afirmar. Cúcuta es una ciudad liberal, cosmopolita, en una región conservadora como es el norte de Santander. Una ciudad que recibió una fuerte inmigración europea desde el siglo XIX. Y Bucaramanga, al contrario a lo que se nos ha dicho, a los mitos,
que vamos a hablar más adelante, esos mitos que hay que derrumbar y reconstruirlos. Bucaramanga es una ciudad excluyente, somos de lo más excluyente del país, excluye el estrato 1 y el estrato 20. Somos una ciudad goda, culturalmente hablando, conservadora. Silvano, ¿por qué? ¿Cómo es eso que Cúcuta es una ciudad liberal conservadora, liberal cosmopolita, en un escenario de norte de Santander, culturalmente hablando, godo conservador, que tiene a Ocaña y a Pamplona como centros de esa lógica cultural? Ese es un triángulo pues, cultural e histórico ciertamente disímil. Sí son más afines la ciudad de Pamplona, una ciudad española del siglo XVI, con una tradición católica, con una tradición. Sí, aunque Pamplona de hoy ya no es de los pamploneses como la Cúcuta de hoy, no es de los cucuteños, como la de Bogotá de hoy no es de los bogotanos. Como la de Bucaramanga. Sí, correcto. Ocaña pues también muy conservadora, en una medida muy tradicional, con una historia, unas migraciones muy española, fueron realistas. ¿Realistas es sinónimo de hispánicos? Realistas es que adhirieron y combatieron por la causa del rey en tiempos de la independencia. Pero Cúcuta es otra cosa en ese ámbito, porque Cúcuta, que debemos decir San José de Cúcuta, porque en los valles de Cúcuta hay 3 unidades territoriales distintas y tenemos que hacer un esfuerzo, me disculpa Julio, para hacer notar que los valles de Cúcuta, que tienen una impronta histórica muy poderosa, en el mismo nombre, porque hay una primacía del topónimo Cúcuta, está el pueblo de indios de Cúcuta, la parroquia de San José de Guasimal, que deviene ahí sí la ciudad de San José de Cúcuta, y la Villa del Rosario de Cúcuta, que hoy se llama simplemente Villa del Rosario. Entonces, si hablamos de Cúcuta como región, que lo es una ciudad-región, como Bucaramanga es una ciudad-región, Cúcuta se va a comportar un poco distinto. ¿Por qué? Porque primero, como tú decías, se constituye, se reconfigura en el siglo XIX con una migración extranjera extraordinaria. Italianos. Italianos, ingleses, alemanes, franceses, incluso daneses, norteamericanos, pero lo importante aquí es que Cúcuta es el motor del mercado mundial para Colombia. En términos de CAN, Colombia, la República de Colombia, se inserta a la Comunidad de las Naciones, recuerde la paz perpetua, en virtud al mercado. Y es Cúcuta la puerta que conecta... La conexión con el lago de Maracaibo. Sí, ¿por qué? Con el lago de Maracaibo y al mismo tiempo hacia el Magdalena. Y es, bueno, ¿por qué? Porque Cúcuta se convierte en el centro de acopio del café, que reemplazando el cacao... ¿Qué tiene que ver esas estructuras económicas y sociales con el modo de ser de la gente? La perspectiva con moderna. La cultura cotidiana. La perspectiva moderna. ¿Por qué la gente se vuelve liberal, socialmente hablando, la sociedad? No, más que liberal, porque allí también hay conservadores. No liberal partidista, sino ideológicamente hablando. Una población más de mundo, porque comprenden más el mundo. ¿Por qué? Porque están conectados con Venezuela, porque están conectados con el exterior, van construyen el ferrocarril, bajan a conocer el mar a través usando el ferrocarril y el comercio. Por ahí entró, vea, el país. Y yo les digo a los cucuteños. Bueno, pero un barranquillero te va a decir, ojo, sí, claro, porque el país también entró durante casi un siglo. Sí, después nos van a decir de Buenaventura también. Pero en el caso de Cúcuta, San José de Cúcuta, vea, los italianos trajeron los espaguetis en 1840 y los cucuteños conocieron los cubiertos. Antes comían en una hoja de plátano y en una totuma. ¿Sí? Eso en términos generales de lo que es una cultura campesina, rural, productora del sistema hacendatario. Pero la modernidad entra por Cúcuta, así como entró por Barranquilla, en lo que correspondió. Buenísimo. Sí. Y entonces ahí tenemos tecnología alemana en medicamentos, en avances médicos, tenemos comercio, contabilidad y demás que ellos enseñaron. Tenemos también tecnología por parte de los ingleses, entraron las primeras plantas eléctricas, entraron la música. Entonces eso hace del cucuteño una persona distinta, porque va conociendo el mundo. No tenemos nada que envidiarle, porque aquí llegó una poderosa y dinámica migración alemana desde 1850 mejor estudiada, hasta finales del siglo, que tiene un mito que se llama Geo von Linger, pero paremos ahí, Silvano, pero espera, y vámonos con Chalo. Porque se estudiaron más acá, pero la verdadera migración estaba en los valles de Cúcuta. Pero no ha sido estudiada. Los valles de Cúcuta es donde está la verdadera migración extranjera. Lo que pasa es que aquí se le dio mucho es muy conocido, el mito del Linger. El mito de la Perfecto. Chalo, usted que está en el mundo de la cultura, del teatro, donde se rompen tabúes, mitos, donde no hay fronteras culturales, etcétera.
¿Qué percepción tiene usted de la ciudad cuando le dicen, mira, Bucaramanga no es ese mito comunero de gente altiva, heroica, vencedores? No, esta es una ciudad goda, conservadora e excluyente. Bastante conservadora. Bucaramanga es una ciudad que tiene unos rezagos, unas herencias feudales, y entonces en esa mentalidad, digamos, el conservadurismo, a pesar de que también hay mucho liberal, supuestamente, de ideología. Liberal partidistamente hablando. Pero es una ciudad muy conservadora, a pesar de las migraciones, no solo de Venezuela, sino de la costa y demás. También sigue siendo fuertemente católica, a pesar también de toda la llegada de muchas religiones paralelas que vienen de arriba, como son todas las líneas protestantes y demás, que es una mentalidad diferente. O sea, la ciudad se ha permeado de todas estas ideologías, de estas, digamos, maneras de ser, de estar, de pensar, pero en el fondo sigue siendo conservadora y aún se escandaliza por cosas que uno dice, pues no puede ser, que aún. Un ejemplo. Sí, tú no puedes, digamos, en el caso de las artes escénicas, hacer un desnudo porque sí, Wow, per claro. se, ni tan Escándalo. gratuito, porque ya no es tan bien visto en un escenario en vivo, digamos, hacer ese tipo de cosas. Lógico, bien hechos son maravillosos, digamos, un desnudo bien hecho, dice uno, hay una composición estética, hay una articidad y un artificio. Pero cuando la sociedad, digamos, ve esto así, dice, no, ya tiene como un... frente a lo en vivo, ¿no? Porque ahora las redes permiten todo. Frente a lo en vivo todavía hay como una moral doble o una doble moral frente a estos temas. Pero sí somos bastante conservadores y nos falta como dar ese salto hacia, digamos, nuevas vanguardias que ya están envejecidas, pero necesitamos entrar nosotros, así sea tardíamente. Hacer teatro, Hacer tardíamente. hacer teatro, que no es una actividad fácil, como ser promotor de la cultura aquí en Colombia, por los recursos, por las limitaciones que hay de todo tipo. ¿Alguna vez se han chocado con el tema religioso, con diferencias culturales, con la iglesia, con la política? Sí, claro, ¿Cómo se mueve eso? tenemos una anécdota muy particular. En el ¿Cuál es? año 95 hicimos un espectáculo basado en un texto de Strindberg que era sobre el juego de la moral. Y nos dio por hacer cuerpos pintados sobre casi desnudos y nos pusieron al servicio la capilla de Piedecuesta, que es Casa de Cultura, que ya no es capilla, ¿se acuerdan? Está la Sí. catedral, la principal. Hay dos iglesias ahí. Las dos, la de la izquierda, esa estaba, nos dieron la fachada y todo, pero claro, cuando vieron los actores cuerpos pintados, desnudos, pues el párroco de la iglesia nos dedicó la homilia ese día y el de sermón porque le pareció que eso muy mal visto, no entendió, digamos, el juego. Claro. Que proponía ese juego de qué es bueno, qué es malo, la relatividad de la moral, etcétera, etcétera. Y claro, se publicó en ese periodo, en un periódico en esa época, una diatriba fuerte sobre ese tipo de actos, que son actos estéticos y no tenía tampoco mayor cosa de escandaloso. Y era bastante rockero ¿Y no también. lo excomulgó, no? No nos excomulgó, pero sí nos dedicó la homilia. Y a la otra era con música eléctrica, ya era otro sonido, ¿no? Claro. Más rockera la cosa. Silvano, un señor que me transporta, que trabaja en plataformas, que es de Pamplona y lleva 25 años en Bucaramanga, me dijo literalmente lo siguiente. Yo le dije, venga, ¿cuál es la diferencia entre Cúcuta y Bucaramanga? Me dice, hombre, Julio, en Cúcuta nadie vive pendiente de los demás, todo el mundo hace lo que se le dé la gana. ¿Eso es cierto? Claro, es decir, en los barrios... Yo no conozco a los vecinos. No sabe el nombre. No, No, pero, aquí tampoco, pero sí me tranquilo. afecta el comportamiento del vecino, que es una música estridente, que ahora que está, las músicas de ahora, esas norteñas, esas músicas de narcos, son muy complicadas y la juventud está escuchando una música horrible, entonces no, me afecta mucho ese tema. Pero es cierto, el cucuteño es más abierto, el cucuteño es más resiliente a las tragedias y las cosas, el cucuteño no le importa mucho lo que los demás hacen, de que lo dejen hacer sus cosas. Es muy hábil en los negocios, ha tenido que lucharla todo el tiempo. Tuvieron un terremoto en el siglo pasado y se levantaron con comerciantes y todos. Construyeron un terremoto desde la iniciativa privada. Sabe negociar muy bien. Hay una cultura del cuadre, hay una cultura de... De hecho, ha generado esa perspectiva positiva, porque ser emprendedor, buscar, solucionar sobre las adversidades, es admirable. El norte santandereano es resiliente, el cucuteño, bueno... Pero poco a poco, con los últimos tiempos, una parte de la población joven ha visto que se puede hacer la plata fácil. Entonces
Entonces ha entrado la cultura de la plata fácil. Del atajo. Del atajo, de ir, ¿Y eso dónde viene? de ir a raspar al Catatumbo y volver con Narcotráfico. con una supermoto y eso. Y entonces es muy complicado. Y eso matiza complicada la situación. ¿Por qué? Porque a veces no le importa ni siquiera si la casa es bonita, elegante, todo, de que tenga, por ejemplo, una casucha para meter la camioneta que logró comprar o meter un televisor de 70 pulgadas ahí a la casa, así no tenga, así la calle ande en desastre o la casa esté goteras. Bueno, entonces se distorsionan un poco esos valores que son positivos, como ya dije. Pero Silvano, ese es un fenómeno nacional. El Sí. narcotráfico, uno no sabe si para bien o para mal, constituye y fortalece la economía en Colombia hace 5 décadas. Y es un fenómeno que no se va a acabar de la noche a la mañana. No, pero hay que buscar Pero espérame, no se me acelere. qué es positivo y qué es negativo. No se me acelere. Vamos a hacer un corte de comerciales y venimos con el tema, que es un tema caliente. ¿Qué tanto nos ha influenciado el narcotráfico en Santander, Bucaramanga, área metropolitana y Cúcuta? ¿Y qué valores, entre comillas, nos han vendido y nos han afectado? Ya regresamos. Bueno, regresamos con el turno de la noche. Chalo Flores, dramaturgo, sociólogo, Silvano Pavón Villamizar. No le puedo quitar el segundo apellido porque se pone bravo, ¿no? Ahora me explica por qué eso. Esta sesión vamos a trabajar los temas del azar. Tenemos unas cartas, vamos a escogerlas. Detrás de cada carta hay una pregunta, a rajatabla. Pero siempre arranco con una frase de Freud sobre el azar. El azar son conjuntos de causas que se encuentran. Conjuntos de causas que se encuentran. Yo tengo aquí 4 cartas, Silvano y Chalo. Cada uno me va a sacar 2 al azar. Detrás hay una pregunta y arrancamos, ¿le parece? Bueno, empecemos por la derecha o por la izquierda. Como quiera. Empecemos por la izquierda. Chalo. Por favor, léela. Cumbias, bambuco, vallenato o reggaetón. ¿Qué consume usted más de estos estilos musicales o cuáles le gusta y cuáles no? Hazme una valoración de eso, por favor. No, yo cumbias, creo que... cuando hablamos de cumbias, no nos referimos al folclore de la escuela, no. Nos referimos a las cumbias, que hoy por hoy es la principal subcultura juvenil y musical de los jóvenes del área metropolitana. Yo creo que estas 4, la cumbia, el bambuco, el vallenato y el reggaetón, en última son subculturas las 4. Pero el bambuco no es una cosa de viejos ya, de adultos, de mayores. Pero hay una cosa que se llama ahorita Nuevas Músicas Colombianas, en donde están Perfecto. haciendo bambucos, digamos, contemporanizados. Sinfónicos. Bellos. Entonces yo creo que hay una juventud trabajando sobre el bambuco aún. Y claro, esto para un melómano diría que todas es necesario oírlas, para un sociólogo también, escucharlas. No tanto degustarlas porque todas tienen sus variables. Pero en términos de consumo masivo Pero, no tanto, ¿no? pero en la ciudad yo creo que pega mucho, o sea, tuvo una fuerte influencia por lo que pasó, por la misma política nacional que existió un tiempo con una ministra de Cultura, el vallenato, ¿no? Bucaramanga lo llamaban en la radio la capital mundial del vallenato. El reggaetón pues está permeado por la sociedad, por las redes, porque tiene un fuerte músculo económico para que suene en todo lado. El bambuco pues es una casi que podríamos decir que a pesar de que fue antaño el fuerte, es una subcultura ahorita. Y las nuevas músicas colombianas están haciendo unos enfoques muy bellos del bambuco. Buenísimo. Y la cumbia pues, la cumbia está ahí en las zonas sobre todo vulnerables, marginales y demás, sigue siendo una subcultura fuerte con toda influencia mexicana, argentina y demás. Que es muy paradójico, ¿no? Es paradójico. Hay una matriz Va y viene, ¿no? de estigmatización, música de ñeros, de marihuaneros, de locos, de delincuentes. ¿Tú No, qué pero opinas? deja que ocurrió algo muy bello con lo del Bucaramanga, Bueno, y es que la bueno. gente la asumió como un himno de la ciudad, y era una cumbia. Entonces fue muy Buenísimo. particular celebrar con una cumbia. Ganó ciudadanía ahí, Sí, ¿no? Argentina. Avellera. Sí, sí. Entonces esos fenómenos, digamos, socioculturales que están ahí presentes en la ciudad son Muy bien, son muy Chalo. ricos. Silvano, nombraste la música norteña y dijiste que eso era una podredumbre. ¿Por qué? Yo no dije podredumbre. Bueno, que era mala, que eso, Tampoco esa dije que era influencia, mala. esa influencia no era buena. Cuente a ver. Ojo con las palabras. Dale. Sí, no sea maniqueo. Vea,
cosas que convienen, cosas que no convienen, cosas que agradan o cosas que no agradan. ¿Por qué no cosas te que gusta la gustan. música norteña? No, no me agrada en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque dame razones. No, para mí hay una serie de géneros que no sé si realmente tipifican como música. O sea, hay un tema estético. Entre ellos la norteña. Los contenidos son los que más me molestan. Perfecto. Los contenidos son atroces. Pero tiene un consumo masivo Pues sí, impresionante. por eso se acepta y se respeta. O sea, historiamos eso, registramos eso. Pero no quiero ver a uno de mis hijos así consumiendo eso. Bueno, ojalá te saque la pregunta que viene acá. Silvano, escoge la tuya, por favor. El azar, conjuntos de causas que se encuentran. Le cayó. Hágale a ver. ¿Qué prefiere un hijo? Mi hijo no se deje, sea varón, o que su hija se rape. y juegue fútbol. Vaya. ¿Qué prefiere usted, Silvano? Tiene una hija, un hijo, y resulta que la hija mañana le dice, papá, yo quiero ser jugadora de fútbol. Apoyo. Y me voy a rapar. O el muchacho le dice, no, papá, realmente yo no me la dejo montar, yo soy un varón. ¿Usted qué aconseja? ¿Cuál es su ejemplo para su hijo en estos tópicos? A ver, se está hablando con un historiador. Pero estoy hablando con un ser humano que se llama Sí, Silvano correcto. Pavón Villamizar. Correcto, pero hay una impronta. ¿no? En Santander siempre se tejió la idea de que el hombre es un varón y que el hombre ni siquiera llora. Macho. De hecho, la mujer santanderiana de otros tiempos, si el niño entraba de la calle llorando, decía, no llore, mijo, que usted no es un hombre. Y el chino, tratando de contener la risa, lloraba. ¿sí? Pero al mismo tiempo, la mujer santanderiana, la mamá santanderiana, de antes y de ahora, hace todo por los varones y cría hombres inútiles. ¿Por qué inútiles? Porque no hacen nada en la casa, todos se lo hacen. ¿sí? Entonces, esos son Pero tópicos. esas generalizaciones. Esos son tópicos, esas perdón, generalizaciones sí se son aplican. tópicos de lo que fueron. Eso está en Virginia Gutiérrez de Pineda. Esas generalizaciones son como el complejo santanderiano. Bueno, hoy, a nosotros como padres, ¿qué nos toca? Si el hijo ve que esos son sus gustos, hay que mirar qué se le puede ayudar, pero no prohibir. Yo espero que mi hijo Gabriel, ¿sí? elija. Mi misión es que él sea feliz. Y mi misión Perfecto. es que tanto en la escuela como en el hogar él sea feliz. Y que desarrolle todas sus potencialidades, sus núcleos de interés, como lo planteó Montessori. Y lo que él elija hay que apoyarlo. No hay otra. Lo mismo la niña, si le gusta el fútbol, pues jugará fútbol y acompañarla en lo posible. Ahora, la música son un asunto de gustos. ¿Qué formación recibió en cuanto a juicio estético? Hay parte de esa música que para ustedes, como los medio posmodernos, y no sé por qué les angustia lo conservador, ¿no? La sociedad tiene que ser conservadora, liberal, moderna y posmoderna, y administrar esa perspectiva. Una amalgama. Sí, correcto. Hay que ver entonces más bien es qué conviene y qué no conviene. Yo busco que mi hijo sea Pero capaz usted de elegir, sea capaz de Silvano, elegir. y Cuando apoyar. cuando vos hablas de qué me conviene y qué no conviene, ahí se introduce en una tronera grandísima los temas Una de la moral. perspectiva ética de la vida. Los temas de la moral. No, y los temas de la ética. moral, los temas de la moral, los temas de la ética, y eso nos manda al mundo de la cultura. Cuando yo digo, vea, a usted no le conviene, Silvano, que lea libros de sexo, detrás hay una carga cultural, moral, ética muy fuerte. Y ¿Quién usted dice dice, que no, no? a mí me interesa leer libros de sexo, los leo todos los días. Entonces, ojo también con las generalizaciones. Hay un tema muy fuerte que usted introduce, que es la formación de los jóvenes. Es qué formación hay que impartir hoy en los muchachos. Una formación basada en las prohibiciones, basada en el libre examen, en el pensamiento crítico, en la contrastación de fuentes, de textos, ¿cierto? Yo creo que es por ahí y es lo que ha faltado mucho. Usted tocó un tema. No estamos preparados, los padres de familia no están preparados para eso. Y la escuela tampoco. Menos los Pero profesores. lo que sí hay que hacer es lo siguiente. Que esperemos que pase. Que en términos pedagógicos, que la pedagogía es la que responde a la pregunta cómo se forman los seres humanos, cómo se forma una generación, o sea, qué estamos construyendo desde lo público y qué estamos construyendo desde el hogar, ¿cierto? La primera misión, ya la comenté, es que los niños sean felices. Y lo segundo es que los formemos auténticos,
críticos y ciudadanos. Perfecto, estamos Eso es. estamos de Entonces, acuerdo. lo otro es maniqueo. Esa es una formación desde el punto de vista, digamos, modernizante, es una formación liberal, librepensadora, del libre examen. Yo no hablo tanto de pensamiento liberal, crítico. sino No, más lo bien que pasa es que... una formación ilustrada. Ojo, liberal no es sinónimo de partido, hay que separar esa... Yo me refiero a lo ideológico, a lo cultural, etc. Bueno, seguimos con el azar, Chalo. El azar es un conjuntos de causas que se encuentran. ¿Cómo pesan las tradiciones? ¿Cuáles cambiar y cuáles preservar? A propósito de las tradiciones. Sí, compleja la pregunta, porque ¿qué tradiciones? Digamos, si volvemos al tema de la música, traíamos una tradición de bambuco, de música andina, ¿no? Pero es que las ciudades se desarrollan, llegan otras culturas, otras influencias, hay que abrirse al mundo, hubo esto de la globalización, entonces todo se permea. ¿Qué se conserva de toda esa mezcla que empieza a sucederse, toda esa simbiosis? Entonces van quedando cosas que hay que preservar, sí, algunas, hay que invertirle incluso de lo público a preservar algunas tradiciones del folclore mismo, ¿no? La danza, la música, el teatro, las artes visuales, audiovisuales, hay que preservar, pero también hay que evolucionar y desarrollar. Entonces, decir que Bucaramanga, digamos, tenga una tradición que pese, yo no la veo. Digamos, no veo una tradición que pese, que tenga peso. Si a usted lo ponen, Chalo, con una lista de tradiciones y le dice, por favor, escoja dos que tenemos que rescatar porque se perdieron, ¿cuáles escogería? O ninguna. Con las que tenemos hoy estamos contentos. Estamos en un proceso de transformación, digamos que estamos en una etapa, en un comienzo de siglo 2024, 24 años de un nuevo siglo. Yo creo que toca seguir permitiéndonos la transformación y preservar aquello que realmente uno diga, bueno, vale la pena porque obedece, digamos, a unas raíces o obedece a que ya permeó varias generaciones y hay que tenerlo ahí. Pero difícil, me parece una pregunta compleja. A valores constructivos. Sí. Silvano, la última. ¿Qué dice, perdón? ¿Qué palabra puede calificar o representar lo que hoy es Bucaramanga o es Cúcuta? Polos de desarrollo. ¿Qué pregunta o qué palabra representa mejor a Cúcuta o Bucaramanga? Después de comerciales y ya regresamos. Regresamos con el turno de la noche, la franja nocturna de Canal Tro que va de lunes a sábado y tocamos temas, hoy miércoles, temas de opinión, deportes, turismo, comedia. Es, digamos, la novedad del canal en un espacio para todos los santanderianos cuando llegan a sus casas, todos invitados. Silvano, una palabra que identifica a Cúcuta, Bucaramanga, ¿cuál escoge? ¿Y por qué? Bueno, para Cúcuta, comercio. Comercio. El hombre de Cúcuta es un hombre que comercia. Más que producir bienes, comercia con los bienes. La idea es que poco a poco, en virtud de la ruptura con Venezuela hace unos años, Cúcuta tuvo que empezar a buscar su propio ethos y tuvo que mirarse a sí misma y ver que había que migrar hacia el ámbito productivo. Y ahí los actores replantearon las condiciones de existencia de la ciudad. Y eso fue muy importante. ¿Cuál fue el impacto de la crisis con Venezuela? Que Cúcuta y la frontera la recibió de manera contundente. ¿Cuál fue el principal impacto? A las personas. El principal impacto fue empezamos con la expulsión de colombianos y venezolanos hacia Colombia. Sí, la llegada. Expulsión. No, el gobierno los expulsó y cerró la frontera. Que esa expulsión fue casi que fratricida. Saque la gente, marque las casas y échelas hacia Colombia. Los colombianos que vivían al otro lado del río. Y luego viene O sea, tú estás diciendo que el Estado venezolano diseñó una política de expulsión de uno a uno y los sacó. Total. Wow, en la frontera eso fuerte fue... eso. Y hubo un impacto ahí en Villarrosario y en Cúcuta. Tuvo que recibir hermanos colombianos y venezolanos por igual, porque fueron expulsados. Silvano, acá veíamos cuadras y caminatas de venezolanos por todas las calles. Alguna vez contamos de 10.000 personas solo en la carretera entre Pamplona y Bucaramanga. Sí, Porque ya, porque eso, luego viene la diáspora de hermanos venezolanos.
que hubo que recibir, como dijimos antes, con una política de verdad. Incluir, recibir. Y los hemos incluido. Atención médica y En demás. eso... Eso es muy importante, porque eso se dio. Ahora, Bucaramanga, para ser definida por una persona, por una palabra, perdón, yo diría crecimiento. ¿En qué sentido? Crecimiento urbanístico. Expansión urbanística. Expansión urbanística, tanto horizontal como vertical. Bucaramanga hacia arriba y el área metropolitana Sí, en extenso. correcto. Es una ciudad que se dedicó a crecer y a crecer en lo económico. Y tuvo que ver justamente el narcotráfico, como tuvo que ver el narcotráfico para ir moldeando. Nosotros estudiamos en la UIS en los 80 y comienzos de los 90. De allá a hoy, para usted, ¿cuál ha sido el mayor cambio de la ciudad? Es una transformación total. Yo ya no conozco Bucaramanga y vivía aquí. ¿Se pierde? Sí, ya no hay manera. Bueno, el tema del narcotráfico, queremos cerrar con eso porque es un tema grueso, es un tema estructural y es un tema que nos ha cambiado la vida. No solamente a nosotros, al país. Sí. Alguien dice por ahí que hubiese sido Colombia sin narcotráfico. Seríamos un país africano y con todas las implicancias negativas y que ojalá algún día lo resolvamos, pero no es fácil. Chalo, usted desde su actividad cultural, ¿cómo ve el impacto del narcotráfico aquí en el área metropolitana y en Bucaramanga? Es que el narcotráfico... ¿O no? Sí, claro que está. Es la mano invisible, como llaman los economistas, la mano invisible que regula, pero que nadie ve y se siente que en la ciudad hay una fuerte influencia de la economía del narcotráfico que ha permitido ese urbanismo y que ha permitido que se expanda la ciudad Finca raíz. en finca raíz, horizontal, vertical. Y también una mentalidad, ¿no? Hay una mentalidad también porque los comerciantes se la rebuscan, pero la mentalidad del narcotráfico también trae consigo unas secuelas de violencia y de la mentalidad del todo vale, que sí es nociva para una sociedad. La cultura del atajo. Totalmente. Entonces, ¿Por qué crees que en Bucaramanga eso es un tema, existe y de qué manera, pero es tan velado, nadie comenta el tema, muy pocos tanques por allá de opinión? Pero ¿Por qué razón? guardando las proporciones pasa como con Estados Unidos. Estados Unidos, o sea, casi toda Norteamérica fue construida también por grandes mafias que lograron desarrollar la economía de ese país. Ese país se desarrolló por el narcotráfico también, por las mafias, más que el narcotráfico en otro sentido. Y sigue siendo alimentado por el narcotráfico y se desarrolla muy bien, pero allá también es otra mano invisible que hace que desarrolle la economía de ese país. Pasa lo mismo acá, entonces está ahí, ¿no? Está ahí y sigue alimentando la economía vital de una ciudad. Pero ¿por qué aquí en el sur somos tan mojigatos con el tema, tan parcos, como tan doble moralistas? ¿Qué ves ahí? Yo creo que es parte como el arribismo, el esnovismo, de esto no hablemos, como pasa en la familia, ese tema no se toca, de este ahí podemos hablar. Debajo del tapete, sí, esconda todo. Metámoslo ahí porque eso no se puede salir a la luz pública así tan de frente, pero está. Está, ¿y de qué manera? Silvano, ¿cuál es la diferencia? Cúcuta, digamos que es el centro de confluencia de la segunda zona productora de coca del país, que es el Catatumbo. ¿Cuál es la diferencia entre el narcotráfico en Cúcuta, que es fuerte también, con usted que conoce Bucaramanga, con el fenómeno acá? Usted me planteó hoy unas pistas que me parecen demasiadamente interesantes. Lo escucho. La condición de la frontera es un determinante en los comportamientos y en la configuración de un etos cultural, indudablemente. Administrar el Catatumbo y Cúcuta como la despensa, Cúcuta como el puerto de salida, Cúcuta como frontera, le da una configuración distinta a Bucaramanga. Bucaramanga tiene seguridad que no tiene Cúcuta. ¿Seguridad en qué sentido? Seguridad. Pero estamos como locos, aquí no puede salir usted porque lo roban, le quitan el bolso, lo atracan. A ver. Entonces no se vaya para Cúcuta entonces. Allá la seguridad tiene otro precio. Más complicado. Pero por supuesto, la frontera misma, alguna vez alguien me dijo, hay 18 grupos armados distintos. La seguridad está negociada, funciona entre lo público y lo subterráneo, muy complicado. ¿Cómo funciona el narcotráfico y el traqueto? Bueno, yo no soy experto en el manejo del narcotráfico pero y la usted es un seguridad. observador social. Pero en mi observación que encuentro, que Bucaramanga y Cúcuta sí son muy distintas en ese ámbito, Perfecto. totalmente. ¿De qué manera? Porque el joven fue cooptado para ir a raspar al Catatumbo y venir y generar un ámbito de la plata fácil. Entonces se generó, y eso ya es una traza cultural significativa de cómo la plata fácil es muy importante.
Y entonces hay que ver que es que una suerte, me lo dijo un amigo, antropólogo, es algo así como una cultura de arrastrados con mentalidad traqueta. Y es doloroso, porque a mí me impactó al escucharla, ¿no? Yo no puedo decir que en mi pueblo donde vivo somos una masa de arrastrados con mentalidad traqueta. Entonces yo lo que quiero es desconstruir esa expresión tan terrible para ver entonces cuáles son las trazas culturales que están formando y a dónde va el etos cultural del joven cucuteño. Pero y ahí, solamente mentalidad, o sea, No, es popular. Eso, hay un narcotráfico popular. por supuesto. Y es visible. Y no se esconde. Es visible. Entonces, es abierto. Es más consentido, aceptado. Más aceptado socialmente. Correcto. Y entonces a diferencia de nosotros, que aquí es absolutamente todo doble moralista, que eso no hay nada, ahí es habla, normal, etcétera. ¿sí? Ahora, los términos de violencia. Que allí mataron a un mototaxista, aquí en la esquina. Sí, ¿y qué pasó? No, que allí, hubo 2 muertos allí. Anteayer, una granada allí en un motel. Es decir, ya hace parte de la cotidianidad una perspectiva que viene emanada de esa situación. Entonces, veamos, ¿cómo ubicamos actores de lo público? O sea, ¿cuál va a ser la política de lo público? ¿Cuál es el rol de lo público? ¿Cuál es el rol de lo público? En transformar esa situación de manera constructiva. Claro. Que no nos trague como sociedad. Sí. Este es un fenómeno nacional. Pero por supuesto, hay un tema que tiene que tener sentido no solamente en la administración de lo público, cuando hay un atentado complicado en un colegio, frente a un colegio, y en ese atentado se matan a una familia, se escolta. Ahí hay una diferencia. Y entonces rápidamente las autoridades tienen que pronunciarse. Total. Tienen que pronunciarse. El señor alcalde ofrece una cuantía y rápidamente le tocó subirla. Es decir, hay que afrontar la situación. Ahí hay una diferencia a propósito de la que estableces, que me parece importantísima, yo no la había visto así, es que la área metropolitana se convirtió en un nodo del narcotráfico suave. Aquí viven muchos narcos invisibles, traquetos. Se maneja el negocio, esto es un manejo ejecutivo, se acopia mucha droga del Catatumbo, del Magdalena Medio, del sur del Cesar, etcétera, en muchas zonas. Se suple de droga a ciudades de la costa y los narcos viven acá y de alguna manera se han logrado socializar y mimetizar en la población. La gente sabe y le gusta, pero la gente no denuncia. Y hay un fenómeno en términos de violencia. Aquí la violencia, o sea, no hay despliegue de grandes ejércitos, no hay zonas ni territorios dominados, ni hay tasas ni indicadores disparados de violencia. No hay vendetas, no hay masacres. En Cúcuta uno ve masacres en los barrios, ¿no? Esa es la diferencia, la manera como se administra y se agencia la violencia por parte de estos actores ilegales. Pero Julio, aquí el tema no es empezar a hablar de eso porque sí. Mi preocupación como historiador o como lector de la sociedad a la cual estoy obligado, y de hecho lo que hago todo lo más es documentar hechos y situaciones, incluso extraer de ese lodazal y de ese estercolero que son las redes sociales, sacar piezas que amerite conservarlas como memoria para que en 30 años, en 10 años, la ciudad pueda ser historiada y estas condiciones de existencia puedan ser historiadas. Pero me preocupa lo que hablábamos ahorita, el tema de lo público, cómo desde lo público se construye sociedad. Y entonces aquí vamos a hablar de la gestión cultural, porque tiene que haber una respuesta desde el ámbito educativo, desde la gestión cultural. De la institucionalidad. De la institucionalidad. Pero hay un tema, y cerramos con este, es que el principal estrago del narcotráfico es la cultura que le vende a los jóvenes, a la sociedad, la cultura del atajo, del enriquecimiento fácil, de la noche a la mañana. Y lo que se ha comprobado en la sociedad es que el mejor camino para ascender socialmente es la educación, y todo por la educación. Gracias, Chalo, teatrero, gracias por la conversación, por venir. Silvano Pavón, Villamizar, gracias. Me parece que conocimos más del norte de Santander, etcétera, y se trata de eso. Nos vemos en 8 días con el turno de la noche. Hasta la próxima.